Muy buenas. Hola, buenas. Hola. Muy bienas, muy bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cineforum. Estamos en Blue Sky, Cineforum Blue Sky. Seguirnos, ya lo digo, así luego no se me olvida. Otro domingo más, grabando programa. Luego lo editamos, Pou. Aquí los editores. A lo Chris Maker. Vamos a ver si hacemos algo así como nos trae Pablo. Hoy nos trae un director que el profesor ya había recomendado hace tiempo. De ahí que yo tuviera ya la película en un doble programa. Criterion la editó junto con la GT, porque el profesor la había nombrado en Cineforum. Los que nos siguen en programas anteriores, aunque no hemos hecho ningún programa sobre el director, que hoy el bueno de Pablo. Mm, con esa cara que él tiene un poco así como de introspección, de asombro, de como que algo no le funciona. ¿No me oyes? Me vas a tener que oír cuando esté el programa ya editado. Todo bien, Pablo, porque tú eres el host. Hola. Hola, Sí, Sí, Hola. sí, te ahora. Ahora oímos. sí. sí, sí. Pues no, es que estaba con los cascos y ni os he hablar, me los he quitado y ahora parece que sí. A ver, sigue hablando que te entrecortas mientras le doy paso al bueno de Navajo. A ver. Ahora, Bien, Sí, bien. pero claro, pero una hora es cortico. Igual si dices algo más, bueno, ahora lo veremos. Navajo, Haz bienvenido. una frase con sujeto y predicado, a ver si se entiende entera. Sí, tres tristes tigres comían trigo en un trigal. bueno, Perfecto. pues de momento se te ha entendido más que a Chris Marker. Pues vale, Hola, pues hola. muy bien, Pablo. Navajo, Hola, que, ¿se me oye que bien a mí? sí, eso, que siempre entras ahí de hurtadillas el último, luego te vas con tus bebés, desapareces, entras y algunos dirán, ¿este qué es? ¿Este es como el supervisor? Viene, mira a ver que todo esté bien. Parece ser el censor de la época. Bueno, los tiempos que vamos. ¿Te imaginas que hubiera siempre un censor ahí en los programas de YouTube para decir, esto no se puede decir, esto, Bueno, bueno, con perdona, ya hay un censor en los programas de YouTube, ¿eh? el Lo hemos copyright, ¿verdad? sufrido con creces. O sea, hay programas mutilados por la censura de YouTube. Pensora El, posteriori. Sí, ¿Cómo te ha sí. ido el programa de Valdelomar? ¿Has tenido problemas con el granadino? Con él no, ¿verdad? Cero problemas. He metido todo lo que he querido y ya estaba ahí una semana de prueba y no ha saltado ninguna alarma. No. Es lo que tiene traer Todo a los, perfecto. a los minimalistas, ¿no? A los que nadie Sí. conoce. Con Chris Marker creo que también va a ser fácil la edición. No, no No va a lo sé, no haber. lo sé. Bueno, ya lo veremos. Igual los franceses nunca se sabe. Aquí que porque no está orientado en Paradiso, pero yo dejé de poner ya los GIF y las tonterías de Ultraman y de Godzilla y todo esto, porque claro, empezó a llegar a Japón y empezaron la Toho a quejarse. Eh, y eso que no, y lo repito, para todos los que se piensan que vivimos de sus clips cuando piensan que es la película y piensan que ponemos que es un podcast, no, esto no está monetizado. Esto lo hacemos por amor al cine. Pablo, pues aquí está tu bebé, lo voy a presentar. Has elegido traer Sans Soleil 1983, como reza aquí mi croma, una 103 minutos y Chris Marker llega por primera vez, ya nos dirá si es su nombre verdadero, que es muy amigo de seudónimos y de nicks y cosas así. Llega por primera vez este director, escritor, fotógrafo francés y a nosotros que nos gusta mucho nuestro querido magazine de la British Film Institute, nuestro querido Sign and Sound, en 2014 fue votado como el tercer mejor documental de ese año. Pablo, yo no lo había visto, aunque estaba en ese doble pack ahí, esperando su momento. Y los demás, ¿conocéis a Chris Marker? El profesor entiendo que sí, porque ya recomendó la GT. Navajo,
Yo sí había visto la película, la vi hace tiempo esta, y la YT también la había visto varias veces, pero solamente esas dos lo único que he visto de él. Tampoco tiene mucho más, ¿no? Pero Tiene bastante cosas. No sé sí. si son cortos, pero ¿dónde lo vistes? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Me Esta puedes decir? No, la he visto las dos, he visto la YT esta semana también, la he visto las dos en Filming, ¿no? Pero Sans Soleil, la primera vez, pues yo ya hasta 20 años, ¿no? Estaría yo en la universidad o por ahí. Y no recordaba casi nada, la verdad. Recordaba un poco la esencia y tal, pero ha sido como verla de nuevo, prácticamente. Sé que en la universidad ya te llegó. A nosotros en el Cine Club no, yo no lo recuerdo. No, a mí me llegó por el profesor que un viernes por la noche a la Mailand me trajo la YT y entonces la vi eh, después de la universidad, bastante después del cineclub de la universidad, sí, sí. Pero esta no la conocía ni la había. Bueno, conocía el pack de la Criterion, que lo he visto en Santano varias veces. Y siempre era en plan, algún día me lo tengo que llevar para cuando Lothar traiga, pensaba que iba a ser Lothar, traiga Chris Marker. Pero mira, al final ha venido antes de que comprara el pack. Pero bueno, en la Biblia había un buen pack de Marker y pues, esta semana he estado viendo ahí alguna cosilla. Pues Pablo, dinos qué es lo que tiene. Tiene mucha cosa, lo que son como la YT, son cortos o porque tú, cuéntanos por qué te has decantado por este Sans Soleil. Pues a ver, tiene un poco de todo. Sí que empieza con dos cortometrajes. Bueno, primero como asistente de dirección de Alan Resnais, pero eso luego cuando, si queréis, si hago un breve repaso sobre la vida o sobre lo que se puede decir, porque nada es muy claro con Chris Marker, ya entraré ahí, pero sí, él sobre todo ha sido documentarista y bueno, tiene de todo. Tiene desde el fondo del aire rojo, que son casi 4 horas de documental, a Leyorimai, que también es muy largo, tiene películas más cortas, tiene vídeos de YouTube, tiene ediciones o proyectos cinematográficos en CD-ROM, tiene de todo. ¿Por qué te has decantado por esta? Pues, a ver, un poco. Claro, es que es un poco manido decirlo, un poco porque me parece la más representativa en cierto sentido. Yo creo que cuando se habla un poco de Chris Marker, ¿no? Pues como el pack que tienes, casi siempre se menciona la YT y esta película. Y primero por eso y segundo porque también es una película que me gusta muchísimo y ya cuando era famosa lista esta de directores que tengo para traer, pues cuando pensé en Chris Marker prácticamente pensé en esta automáticamente para hablar de él y de esta película, así que tampoco hay mucho más misterio. ¿Por qué dices que tiene poca, que no se sabe bien a cierta sobre él? Es un director que, bueno, tampoco es que sea del, bueno, nos dejó en el 2012. Entiendo que hay material sobre él. A ver, por lo que he leído, porque él era el primero en intentar ocultar cualquier tipo de información biográfica sobre sí mismo. Bueno, de hecho, Chris Marker no es un nombre real, ya para empezar. Se cuenta que cuando alguna revista o periódico le pedía una fotografía suya para ilustrar el artículo o la crítica que fuera sobre su obra, él les mandaba una foto de su gato preferido. Hay poquísimas fotos de él. No sé, he leído por ahí que no llegan a la docena. No sé si será verdad o no, pero es un hombre que siempre rehusó, pues, lo que se conociera su vida y prácticamente yo creo que también un poco intencionadamente, ¿no? Porque viendo las películas de Chris Marker uno se da cuenta que en verdad él está ahí, que lo que le interesa era que su obra fuera él, en el que muestra pues su pensamiento, sus obsesiones, lo que le gusta y
Y bueno, en definitiva, pues no es como una especie de, no sé si llamarlo cineasta total o una persona que creía en las imágenes como no se ha creído en otra cosa nunca prácticamente, y eso siempre a la cabeza de la tecnología, pues en cuanto llegaron pues el CD o la imagen digital fue de los primeros en explorar, y como he dicho antes, ¿no? Incluso se abre un canal de YouTube, tiene proyectos, pues eso, en CD-ROM. He leído en una entrevista, una de las pocas que debió conceder, que también estaba interesado en trabajar en DVD. Vamos, era siempre alguien muy adelantado y que da muestra un poco también de, pues eso, de su idea de cine, del poder que él consideraba que tenía las imágenes y que demostró a lo largo de toda su filmografía. Sin embargo, reivindica siempre la sala repleta de oscuridad, en la sala de cine, como el lugar donde, ver, donde revisionar el cine. Pues, Pablo, vamos a irnos a los titulares y entramos luego de lleno, ¿vale? Pues nos vamos a los titulares. Navajo, empiezo contigo. Estás muteado abajo. Dame un minuto, que estoy espeso hoy. Un minutillo. Una ¿Cómo, super, a ver, super. cómo acierto, cuando digo, ahora, esto como el profesor, ¿no? Digo, este hoy no ha hecho los deberes, voy a decirle, señor Gutiérrez, Abajo, hoy tengo dos. Si quieres te presto uno. Sí, yo pero, tengo la idea, pero tengo que darle forma. A ver, venga, si uy, no, uy, si no me llega, te lo Venga. compro. téngole. No es un buen Ah, día para estar espeso, ¿eh? sí, no, no lo es, no lo es, no, no me sirve, no lo sirve. ¿Cuántos titulares tienes tú, Pablo? ¿Tú también le puedes prestar? No, solo tengo uno. Fíjate, ojo, el host solo tiene uno. Por lo general, al host siempre le sobran, como se ha Yo es que preparado tengo tanto. que decir que las capas que tiene la película, yo he hecho una capa extra en mi visionado, porque he visto la película, la iba a ver anoche, pero no pude, entonces la he visto después de comer con 5 niños a mi cargo jugando en mi casa y ha ¡Cinco! sido 5, porque ha Que habido. quede claro que tú tienes Yo dos. tengo, yo tengo dos, pero bueno, de un conocido, ha muerto un familiar de un conocido, entonces me han dejado a mí, que yo no era amigo de esta persona y tal, pues he sido el canguro, ¿no? Para que pudieran asistir al funeral y demás. Y me he visto con 5 y con la película, entonces la he visto muy fragmentada, igual Perfecto. que. La mejor manera de verlo. Luego eso, profesor, me lo vas a explicar. Sí. Tú me vas a explicar eso de, se te ha entendido mejor que a Marker, viniendo de donde venimos la semana pasada. ¿De dónde venimos la semana que pasa? Dilo, recuérdalo a los espectadores. ¿De dónde Bueno, venimos? de Fata Morgana. De Fata Ah, Morgana, que, bueno, no sé si es la película más, digamos, diáfana, ¿no? En cuanto a comprensión que ha pasado por el programa, y creo que tuvo una nota bastante espectacular por parte de su host. yo también te lo explicaré. Pero yo pensaba que eran vampiros lesbos, pero bueno, hay tantas que han pasado diáfanas aquí. Pues, ¿quién me va a decir el titular? Porque con la tontería, va, profesor. Pues yo, eso, tengo dos, y como no me he decidido por ninguno de los dos, voy a decir los dos. El primero es... Nombre, no, porque el Navajo ¿No? igual Vale. necesita uno. Vale. Pues el tiempo recobrado. El tiempo recobrado. Pou, Pues mi titular es Espiral abrumadora. espiral abrumadora. Pues mi titular será Postales desde la memoria.
Y Navajo, si no lo tienes, pues Venga, sí. salto palabra. Es que esto todo, sí, es que va todo por ahí. Voy a decir fragmentos del gran tiempo. Fragmentos del gran, has dicho del gran tiempo. Del gran... Pues Pablo, ya estás escuchando un poquito por dónde van los tiros y el tuyo Parecen sería... todo canciones de Héroes del Silencio. Sí, eso las podemos decir todas seguidas y la verdad es que sale aquí una estrofa. Pablo, di el título del disco. Mi titular es El mundo en 16 milímetros. Hombre, un poquito es fácil, ¿no? El mundo en 16 milímetros, que es como ha rodado la película. Sí, pero hombre, yo creo que dice, ¿no? ¿Sí? Encapsula bien lo que es, ¿no? Bueno, bueno. El mundo en 16 milímetros. Pues, Pablo, cuéntanos, ¿por qué este proyecto? ¿Quién lo financia? ¿Premios? Lo que tú quieras decir. ¿Por qué solo iba con una grabadora para el audio, en plan casete pequeño, con esos 16 milímetros? Mm, ¿Lo que graba es todo suyo o hay un montón de... Lógicamente ya sabemos que hay de archivo, pero Mm. él, se puede decir cuánto de lo que vemos lo ha grabado él, o el pseudocámara que se Sí. pone, Hombre, que se pone el nombre. ¿Cómo es la película esta? ¿Cómo es el proyecto? Porque esa era una de mis preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo surge? ¿Cómo es la preproducción? ¿De dónde viene la idea, ¿no? pues a ver, yo de la preproducción tampoco es que haya encontrado mucha cosa. Sé lo poco que se sabe, ¿no? Que se repetía en casi todos los sitios en los que busca información, pues que evidentemente todas las imágenes de la película no están grabadas por Marker. Hay algunas que sí, pero luego otras están prestadas de un montón de sitios, desde películas a otros compañeros suyos documentalistas, como el volcán que sale, las imágenes del volcán que sale casi al final en Islandia, que obviamente las cartas estas de Sandor Krasna, que se supone que es el ideólogo, no existe tal, es el propio Chris Marker, que los créditos solo se da la autoría de guión y no sé si la idea y guión o guión y montaje, no me acuerdo ahora, pero sí, obviamente todo que eso es mentira, pero es una muestra más el pensamiento de Marker, ¿no? Hacia sí mismo y hacia el trabajo que estaba intentando hacer. La película, como es obvio, creo que no tuvo ningún tipo de estreno general, sí que se presentó en el Festival de Berlín y, curiosamente, como casi todo de lo que se sabe, Chris Marker ganó el premio de la Oficina Católica Internacional de Cine de ese año, del Festival de Berlín de 1983, que eran una especie de premios honoríficos que daba esta organización a películas que creían que ensanchaban el espíritu humano, el espíritu cristiano, ¿no? del mundo. Entonces, pues bueno, ahí queda. Y nada, para hablar un poquito de Chris Marker, pues eso, es un director de cine francés que nace en 1921, comienza como escritor y fotógrafo y forma parte de este grupo que es paralelo a la Nouvelle Vague y que se toca mucho, pero que no son los mismos técnicamente hablando, ¿no? Que son la orilla izquierda, que está formada por otros grandes nombres del cine francés de esos años, como Alain Resnais, Agnès Varda y el propio Chris Marker, entre otros. Entonces comienza su carrera en el cine colaborando con Resnais en dos cortos, uno que ahora no me acuerdo del título porque lo he visto antes en francés, pero bueno, que era una especie de denuncia, ¿no? A cómo los museos occidentales se aprovechaban del arte africano, ¿no? Para exponerlo en sus salas y así ¿no? Despojando completamente a ese arte de su contexto, de su lugar de creación y de las personas que había detrás, para, ¿no? Como una especie de simbolismo de lo que ha sido el imperialismo europeo en África, despojarlo de todos esos elementos y simplemente que ocupara sitio en un museo para que la gente, ¿no? Y los visitantes pues las apreciaran de la peor manera posible prácticamente.
Y luego también trabaja con Resnen en su famosísimo documental Noche y Niebla, sobre que analizan un poco no tanto lo que fue el exterminio, sino cómo fue el proceso y cómo un régimen como el nazi dio lugar a lo que sería finalmente el holocausto y la maquinaria de exterminio, ¿no? Que ya todos conocemos. Luego de ahí, pues por sus obras se ve que también ha sido alguien siempre muy curioso. Él mismo en una entrevista no se define como alguien con una curiosidad prácticamente voraz, incapaz de retenerla. Entonces viaja a China en los años 50, viaja a Siberia, de las que lanza una especie de cortos, ¿no? Cada uno en un lugar. Y es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el de Carta a Siberia ya da un poco muestra de cómo funciona el cine dependiendo de el audio o la narración que tú añadas a las imágenes, ¿no? Cómo con simplemente una narración lo que estás viendo puede cambiar completamente de tono, de contexto y de forma. Entonces, coge unas imágenes y las repite 3 veces. Una añadiéndole un diálogo prosoviético, otra con una especie de narración neutral y otra con un diálogo antisoviético, ¿no? Y queda muy chulo la comparación entre las tres, ¿no? Con cómo el espectador que está viendo exactamente lo mismo, simplemente por lo que le está contando la voz, puede llegar a pensar o imaginarse o a tener unas conclusiones completamente opuestas, siendo que la imagen de por sí no ha cambiado nada. Y luego, bueno, pues tiene eso, como he mencionado antes, muchísimos documentales. De hecho, la YT podría considerarse el único trabajo de ficción que hizo, aunque, bueno, también es una obra, pues, obviamente apabullante, impresionante y que en parte también estaba hablando, ¿no? De ese momento, del mundo y del mundo que se creía que podía venir. Y bueno, ya llegamos a Sans Soleil, que para mí igual sintetiza un poco, ¿no? Toda la obra de Marker, en el que pues eso se muestra él tal y como es o tal y como quería que le entendiéramos, ¿no? A través de las imágenes, de lo que rueda. Me parece que además también le emparenta muchísimo con Godard, con esta especie, ¿no? De poética escondida detrás de unas capas como muy densas y muy difíciles de entender, ¿no? En un sentido, pero que luego llega a conclusiones y a un lenguaje poético bellísimo en esa unión de lo que estamos viendo con lo que nos cuenta. Y bueno, para acabar, ha habido una frase de él que me ha gustado mucho, porque claro, como que le preguntaban por qué en casi todas las películas pues él aportaba su punto de vista o era él el que narraba. Y entonces él mismo dice que, al contrario de lo que la gente dice, usar la primera persona en las películas tiende a ser un signo de humildad. Todo lo que tengo que ofrecer soy yo mismo. Entonces creo que define muy bien, ¿no? Todo esto que estamos hablando de su rechazo a intentar comprender, que la gente le comprendiera conociendo su biografía o lo que él pensaba y dejando simplemente que su trabajo hablara por él y que fuera, ¿no? Su manifiesto más grande. Yo he leído, Pablo, o que quiera responder, que es no lo había escuchado nunca, que era el creador del documental subjetivo. ¿Qué significa esto? Sí, a ver, yo eso lo he leído también, tampoco sé exactamente muy bien qué significa, ¿no? No he leído la definición, pero es verdad que viendo el trabajo de Marker no parece como cuando lo ves, porque esto en verdad se podría considerar un documental, más o menos. Bueno, de hecho está considerado, normalmente cuando salen las listas y demás, sale como votado como el tercer mejor documental de la historia, que eso también se podría discutir, pero claro, es un documental como tan mimetizado y, digamos, apegado a la visión del director, a las obsesiones, a lo que piensa, a lo que quiere intentar transmitir, que yo creo que también pierde un poco esa condición del documental de mostrar una realidad tal cual es y va un poco más allá, ¿no? Entonces, unas imágenes que en un principio podrían darnos una idea de normal, ¿no? O sea, como una imagen clara de lo que está pasando, al final se convierten en otra cosa con las reflexiones de Marker.
Pues los demás, si tenéis preguntas, ahora hoy aportaciones, ya sé que el profesor ahora entrará, pero si tenéis alguna pregunta, lo que Yo queráis. pregunta no, pero ya que estáis hablando de esto del documental, yo no he tenido, o sea que lo entiendo, ¿eh? Pero no he tenido mucho la sensación de que estaba viendo un documental. Tenía más la sensación de que estaba viendo, pues no sé, un ensayo visual o algo parecido. Obviamente, claro que reconozco muchos aspectos de documental que hay en la película, pero así como que la idea general era de otra cosa, ¿no? Que realmente tampoco recuerdo haber visto en ninguna otra película. Es decir, intento pensar en documentales como un poco más, digamos, alternativos y no se me ocurre ninguno. A mí, Es verdad que sí que he pensado un poco, perdona, Navajo y acabo, sí que me ha hecho pensar, que ahora lo comentas también, en la peli que trajimos de Godard, en L'Éloge de l'amour, que creo que, bueno, allí había como una historia más reseguible, ¿no? En el fondo, pero era como esa misma sensación como de que era otra cosa, ¿no? Que además con todo ese juego de la imagen de vídeo que hay en la película y tal, que también hacía Godard, me la ha emparentado un poco, ¿no? Pero bueno, esa es mi primera idea, ¿no? Que he visto algo diferente a un documental típico. Sí, a sí, yo mí me estoy de acuerdo. A recuerda, mí. sí, Ay, perdón, abajo, acaba. nada, 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 habla. No, Pasa solo nada. era para decir eso, que a mí yo también, claro, considerar esto, ¿no? Como eso de decir el tercer mejor documental de la historia, hostia, me parece muy complicado también, ¿no? Porque, pues eso es verdad que las imágenes que vemos en general son como imágenes tomadas de la vida real, ¿no? Sin mayor complejidad, podríamos decir, pero claro, en el fondo, por cómo están montadas, cómo se relaciona una con la otra, con cómo las entendemos, ¿no? A partir de lo que nos está contando esa voz en off, claro, es otra cosa completamente distinta. Tampoco lo veo como al final el documental, ¿no? También lo que busca es exponer una realidad o intentar que entendamos algo que ha pasado o que está pasando. Y aquí, aunque también hay un poco de eso, claro, yo creo que también busca cosas completamente distintas. Yo Eh, decía que, ya sí, no, 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 por supuesto. decía que sí que esa cosa de la sucesión de imágenes y tal me había recordado a un documental que se llama Koyaanisqatsi, no sé si lo habéis visto. Koyanis, Ah, sí, 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 sí. Tiene un poco también este es cierto verdad. enfoque antropológico, ¿no? Había otro también que era Baraka, que se llamaba, ¿no? Que mostraba Sí. como diferentes civilizaciones, ¿no? Ese tipo de documental sí se parece ahí, en cierto modo, pero yo creo que este desarrolla una dimensión bastante más profunda y lo engarzo con eso que había dicho Pablo antes del tiempo subjetivo, que no lo había escuchado, perdón, del documental subjetivo, ¿no? Que no lo había escuchado, pero sí que creo que la película y Marker juega un poco a eso, ¿no? La película te sugiere un poco y requiere cierta participación activa de tu parte, ¿no? Y la película, ¿no? Habla del recuerdo, pero tú la película luego habla Poe también de la espiral, ¿no? Es como que la película se recuerda a sí mismo y tú estás recordando tú no sé, juega ahí con capas con lo del recuerdo y la memoria y busca algo mucho más intimista. Yo no creo que no esté intentando mostrar ninguna realidad, por así decirlo, ¿no? Sino está una cosa eh, que apela mucho más a una cosa más subconsciente nuestra y de, no sé. Yo estoy Bueno, con Poi, o bueno, ahora va a entrar el profesor. no, 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 no. profesor. No, no, que estoy con Poe. Yo no tenía la sensación de documental en ningún momento. Y es curioso porque el flash que me ha venido era aquella trilogía que terminaba con Baraka y que empezaba con Koyaanisqatsi, pero eran escenas realmente espectaculares que llamaban, y no había ningún tipo de voz en off, todo era banda sonora, con lo cual, pero es verdad que sí había momentos que me estaba acordando, ¿no? Aunque la idea es completamente diferente, porque ahora el profesor nos contará, pero
pero nos lleva por todos lados, aunque es verdad, Pablo, hay que decirlo, yo no sé si estuvo allí o también es fake, pero la fascinación que él siente, porque eso es verdad, la fascinación que siente por Japón, esa locura de Japón, es lo que, bueno, y la mayoría de la película está centrada por lo que vemos allí, ¿no? Lo que él llama la sociedad de las señales, ¿no? Profesor. Bueno, iba a decir que me he apuntado muchas cosas porque realmente ha pasado una cosa muy curiosa y es que el otro día lo dije, que yo pensaba que Marker había venido al programa y realmente me parece muy curioso que yo hubiera fabricado un recuerdo, que es lo que hice, y que venga Marker y con Sans Soleil que un poquito, de alguna manera, habla de eso, ¿no? Y sobre lo que comentabas ahora, justamente ahora, Ricardo, ese aura de misterio que envuelve a todo lo que tiene que ver con Marker, que es verdad que es una especie, es el Salinger del cine o el Thomas Pynchon del cine, y se esconde siempre detrás de otros yoes y de otros nombres, ¿no? De otros heterónimos, como hacía Pessoa en literatura. Por supuesto que él estuvo en Japón y que las imágenes, yo creo que ahora ya no hay ninguna duda de que estas imágenes del tal Sándor Krasna, pues son imágenes de Chris Marker. Y de hecho Marker estuvo fascinado por Japón desde los años 60, que es la primera vez que fue. Y en los años 60 lo que hizo fue seguir a una mujer y perpetró una especie de documental más ligado al cinema verité, al que después renunció al cinema verité porque lógicamente es una cosa no permitía y prohibía totalmente el cinema verité, era la voz en off, y Marker es el gran cineasta de la voz en off, ¿no? Eh, no sé si tiene mucho sentido buscar el género o la etiqueta concreta a Marker. A mí alguien escribió que era lo más parecido a un diario poético, lo de Sans Soleil, y a mí es lo que más me gusta, ¿no? Esa idea de diario poético. La película habla mucho de un personaje, de un personaje, ahora no recuerdo el nombre, pero lo cita más de una vez, que es la dama ¿cómo es? De cámara o de Shoei, de la protagonista del Libro de la Almohada, ese clásico japonés del siglo XVI. Y, y creo que en el diario de la almohada creo que es algo que se parece mucho a Sans Soleil. Es esa idea de diario en el cual el, quien escribe no escribe lo que le ha pasado ese día, sino reflexiones súper íntimas sobre muchas cosas que va hilando de una manera determinada, ¿no? Y esto es lo que creo que crea esa confusión, ¿no? Esa confusión de documental, porque es verdad que se aleja en ese sentido del documental, aunque las imágenes, o buena parte de las imágenes sí que tienen ese toque documental, pero todo lo que dice la voz en off, que no nos engañemos, es un texto muy complejo y a veces te pierdes entre referencias y frases súper alambicadas. Si tiene algo es de poético, ¿no? Y de esas reflexiones que, bueno, que podrían hacerse pues en un viaje a Siberia o en un viaje yo qué sé, a Teruel, ¿no? Por lo tanto, sí, no creo que haya una intención antropológica en este caso, sino más bien poética, ¿no? Sí, por seguir con esto un poco, yo creo que ya, digamos, con el inicio ya podría considerarse, ¿no?, que se distancia completamente de lo que sería un documental, ¿no? Con esta imagen que tiene Pau de fondo, que cuenta la voz en off que para él esa es la imagen de la felicidad, pero como no encontraba ninguna otra imagen a la que ligarla, la pone entre dos imágenes completamente en negro, ¿no? Con lo cual, quiero decir, no estás viendo nada y la voz en off menciona, si por lo menos la gente no puede ver la felicidad, verá el negro.
que claro, son un documental, ¿no? En el inicio de un documental, además, sería como algo completamente impensable. Pero ¿por qué? Porque me está negando no la imagen o lo que me quiere contar para esto. Y yo creo que ahí ya, digamos que se podría decir un poco que ya te está metiendo en otro mundo, en otra cosa completamente distinta. Y hay que decir que es el cineasta que no quiere ser retratado, pero que curiosamente dedica buena parte de su filmografía y de su vida a retratar a otros cineastas, ¿no? Porque algunas de sus películas más importantes son sobre Kurosawa, sobre Tarkovsky y sobre Medevkin, ¿no? Al que dedica muchísimos años, a Medevkin sobre todo, con el último Mm. bolchevique y todo. Por lo tanto, bueno, pues no da buen ejemplo, ¿no? En ese sentido, porque él quiere retratar a sus ídolos y, sin embargo él se niega a ser retratado y lo que trata es esa estética de la desaparición, ¿no? Que a mí me recuerda mucho a lo que ha hecho o lo que hace desde hace 30 años un novelista catalán, que es Enrique Vilamatas, que se esconde también muchas veces detrás de personajes, detrás de otros nombres. Y de hecho no quiero deshonrar la memoria de Chris Marker, pero igual se le podría considerar casi como el primer director furro de la historia del cine, ¿no? Porque casi que en sus últimos años decidía representarse como un gran gato naranja, ¿no? De dibujo. Y esa era, de hecho, es que hay un documental de Barda, ahora no me acuerdo cuál era, que también decía, sí, entonces fui a hablar con mi amigo Chris Marker para preguntarle no sé qué, y entonces aparece el gato, y es el gato como hablando, como Barda hablando con el gato, como si fuera Chris Marker, ¿no? O sea que es alguien, sí, sí, completamente, en ese sentido, súper curioso. ¿Cómo has dicho eso? ¿El primer Eh, director furro, has Furro, dicho? ¿Qué furro, es quiere esta decir gente que esto? como que le gusta vestirse de animal antropomórfico Ah, para... vale. No sé, pero esta palabra, o sea, es un neologismo Sí, o sea, viene de la los palabra, jóvenes o... sí, la palabra original es furry, creo que viene del inglés, que es eso, ¿no? Como peludo. Vale, vale, ok. Vale, vale. Qué bueno. Bueno, yo retomando un poco el comentario que ha hecho Lothar sobre el texto de la voz en off, que para mí ese ha sido el problema de la película, ¿no? Porque, lo decía mi problema, entre comillas, decía en el titular la palabra abrumadora, porque realmente yo creo que es abrumador el, en el sentido del contenido. Es como que, a ver, esa voz decía una frase en la cual, pues, entiendo el comentario ese de que es perfecto verla fragmentada, porque claro, es que es como para, vale, coges una frase o un minuto de la reflexión de la voz en off antes de que salte a otra cosa y en ese minuto te puedes quedar una hora perfectamente pensando, ¿no? Entonces me pasaba que no me daba, a mí no me daba. Ya no para entender, sino para, bueno, hostia, todo lo que te estaba sugiriendo, ¿no? Es que no llegaba, a mí no me daba la velocidad a la que iba la voz, haciendo esas reflexiones poéticas y filosóficas, y yo Y además leyendo, ¿no? Subtítulos. no. Ah, Además, bueno. claro, Claro, iba a tenía que leer, preguntar ¿no? qué, Porque qué en versión francés has no, visto. no, Claro, has claro, visto sí, sí, porque he visto la versión, hay varias bueno, versiones. Él ha puesto una ah, voz en off en japonés, en francés, en inglés vale, de acuerdo. y, No, he visto la versión en y francés. hay otra narración en alemán. Y yo, No, era. y La Sí. entiendo japonesa que, y la alemana, ha visto Pau. no, pues yo pensaba, había momentos que yo pensaba, ojalá, igual es la versión que yo estoy viendo que no ayuda, porque ¿Tú cuál has visto? yo la inglesa, lógicamente, La inglesa, la vale. inglesa, claro. No, yo he visto la francesa, entonces, claro, tenía que ir leyendo los subtítulos, ¿no? Y Pero claro, me pasaba, subtítulos en francés o en español. no, en español, español. Pero claro, no. Es que, tía, joder, acaba de decir una cosa brutal
Y Sí, sí, sí. necesito pararme a pensar en lo que ha Fíjate dicho. que ya advierten en la Eh, edición que como es tanta información, no va a ir sincronizada con la imagen, porque no da tiempo a poner todo el subtitulado, ¿entiendes? ya, bueno, pues Por la cantidad de pues, texto, Bueno, porque sí. es tremendo, es tremendo. A mí me ha pasado como a lo, Poe, profesor, ya se ya, lo voy a decir, y Pablo, te lo voy a decir, o sea, Y a todo yo el hacía, mundo, creo que a todo el Claro, mundo. no, no, a mí no lo también me sé, pasa, Eh, ¿eh? yo no lo Yo no la he sé, traído sí, en sí, este yo mira, ya no orden lo lo de. sabes, sé. a todo el mundo, sí, A por todo, fin. o sí, sea, a todo el mundo se ha pasado el qué. Lo que voy a decir, Lógicamente, lo que voy a decir es que yo he tenido dolor de cabeza. Entonces, yo no, no tú has la, dicho lo que a Poe. Tú has dicho que yo- te ha pasado lo que a Poe. Poe no ha claro dicho nada de dolor de cabeza. sí, claro, bueno, bueno, vale, pues bueno, eso es un yo, eufemismo decir abrumador, pues yo digo que tuve dolor de cabeza y la tuve que parar y yo no le he bueno, podido terminar al día de ayer. Madre mía. Bueno, La que tuve que terminar hoy. Eh, me parece interesante que porque entiendo que vosotros la habéis visto, claro, yo era mi primera vez, entiendo que vosotros la habéis visto más veces, habéis buceado varias veces y supongo en la película, en las mil capas que tiene, entonces, pregúntales cuántas pero veces, pues estará bien que me cuántas veces la han expliquéis visto. ¿Ah? cómo os enfrentáis a ella, ¿no? Pero para acabar lo que estaba diciendo, eh, de la misma, en realidad me daba igual lo de que fuera desincronizado con las imágenes, porque estaba abrumado por el texto y porque no me daba tiempo a asimilar todo lo que estaba diciendo, pero en cambio estaba disfrutando de las imágenes, ¿no? Y por ahí tiraba con la película, claro, porque si no hubiera sido muy frustrante, ¿no? Pero, pero bueno, ese ha sido Yo, mi primer encontronazo con la película. Y Yo he pensaba, dicho que la estos había cabrones, visto. cómo porque ya nos conocemos. O sea, Pablo la ha traído porque está enamorado, el profesor, no me cabe duda que no va a ser menos que Pablo poniéndole la nota y en su amor por la película. Entonces me preguntaba, ¿cómo el ese resto amor, como... cómo habéis llegado allí? Es decir, la primera vez que la visteis, ya os enamorasteis por completo, ¿tuvisteis también esa sensación de apabullamiento que he tenido yo? No sé, es interesante que expliquéis. Espera, Navajo, que diga, ¿Cómo os habéis relacionado con la película? a ver, Navajo, ¿cómo se ha reencontrado después de 20 años? Yo he dicho, lo he comentado, ¿no? Que ha sido casi. Estoy escuchando a Pau y me estoy viendo retratado completamente, ¿no? Porque ya digo, recuerdo un poco esa sensación también cuando la vi por primera vez. Pero claro, con 20 años menos, imagino que sería mucho más. Y recuerdo verla con amigos, una noche ahí, a De lo mejor borrachera, intoxicado, tal vez. de borrachera. Entonces fue La, como, la- ¡guau, tío! ¡Qué flipada, ¡Hostia! ¡Qué tal! flipada! la Pero peli para la no. previa. Y ahora, cuando la he terminado, ha sido terminarla y he pensado, podría verla mañana otra vez, ¿no? Y sacarle un poquito más de jugo más. Y luego pasado verla otra vez y sacarle un poquito más, y sacarle un poquito más, y sacarle un poquito más. Y es lo que dice, ¿no? Parar cada minuto y casi ir tomando nota de la idea y de todo lo que hay ahí, ¿no? Y ver si en realidad es, no está engañando, Marco, o sí que hay ahí una reflexión, un universo de reflexiones, ¿no? Sí, pero bueno, hay cosas que se pillan, ¿no? Hay mucho hay Foucault, ¿no? Por ahí he visto yo algo, no sé, hay mil cosas. Mucho Hitchcock. Sí, cuando yo Hombre, vi lo de Hitchcock dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Encima de vértigo. claro. A ver, yo desde luego no voy a ser yo quien diga cómo hay que ver Sans Soleil ni ninguna otra película. Yo pues no sé, la habré visto 5 o 6 veces. Eh, Creo que nada más lejos de la intención de Chris Marker que nadie capte en su totalidad y entienda en su totalidad un texto tan complejo, tan a veces obtuso y- y quién sabe si incluso con alguna referencia inventada, ¿no? No sería la primera vez en el caso de Chris Marker que hacía eso, igual que lo hace Vila Matas, que inventaba citas de autores cuando no eran suyas. Em, Así que, desde luego, no creo que estuviese en su intención esto, ni mucho menos, entre otras cosas, porque es absurdo.
y es imposible seguramente, ¿no? O a no ser que lo veas 10 veces y como decía Poe, vayas parando y anotando y buscando, iba a decir en la enciclopedia, bueno, pues en Google seguramente esas referencias, ¿no? No creo que tuviera ningún sentido. Y yo creo que si se acerca más a lo poético es precisamente por eso, porque las reflexiones de Marker, incluso las filosóficas, se adentran en el campo de lo poético y no tiene que ser, creo, interpretado en su literalidad. Creo que tiene mucho más que ver. De hecho, André Bazin, el gran crítico que aquí hemos hablado más de una vez de él, habló sobre las primeras películas de Chris Marker y definió el montaje de Chris Marker. De Chris Marker siempre se ha dicho que es el gran director del montaje, ¿no? Y hablaba de montaje lateral, porque si desde Eisenstein hemos sabido que, y aquí lo hemos comentado más de una vez, que lo interesante en el cine y del montaje es lo que surge de la fricción entre dos planos, en Marker muchas veces, no siempre, pero muchas veces lo que pasa, o lo interesante es lo que surge de la fricción entre el sonido, no solo la voz en off, el sonido y la imagen, ¿no? Y aquí creo que tiene mucho más que ver con esto, ¿no? Yo me enamoré desde el primer momento de Sans Soleil, en el que del texto seguramente entendí, teniendo en cuenta que tenía 20 años, pues entendí a lo mejor un 10%. Ahora a lo mejor pillo un 40%. Y creo que no tiene no, no es que no tenga ninguna importancia, claro que la tiene, ¿eh? Pero me parece que tiene mucho más que ver con esa fricción, con esa especie de choque entre el sonido y la imagen que dice muchísimo, ¿no? Si nos paramos aunque muchas veces es tan atractivo que te obliga a pensar, de, hostia, esto quiero saber más de... Pero la película no te está contando, es decir, ese texto, esa voz en off, no te está contando la película. Creo que la película te la cuenta un tono y un choque de sonido y de imágenes. Y yo no lo decía tanto por entender una frase o en concreto, un pasaje en concreto, sino realmente de disfrutarlo también desde el punto de vista del texto, ¿no? Entendido como si fuese eso, como si fuese un poema, ¿no? Claro que te llega un tono, que te llega como una idea o que te hace resonar por ahí, pero había momentos joder, decía, me gustaría, pues si lees un poema y un verso te vuela a la cabeza, lo puedes leer dos veces, no pasa nada, pero aquí cuando lo querías volver a leer ya había pasado y Claro. no tanto por el significado, sino como hostia, quiero disfrutarlo, ¿sabes? Eso es muy sugerente, ¿no? Es la experiencia, ¿no? Sí, a ver, yo no, obviamente no he traído esta película, ¿no? Con la idea de vamos a explicar Sans Soleil, ¿no? Quiero decir, creo que es algo imposible, pero a mí es que simplemente podría decir que me fascina o me gusta muchísimo cómo una persona no puede armar todo esto y puede juntar imágenes de distintas partes del mundo y de ficción y de documental ¿no? y reales y con pasados por el sintetizador este y añadir sus reflexiones, inventarse sus cosas y que ya no solo sea algo como huidizo o confuso o difícil de entender, sino que tenga también ese halo, ¿no? de poesía, de arte, de algo que te pone también un poco en comunión, ¿no? Con todo lo que estás viendo. En ese sentido me recuerda muchas veces pues yo que sé, a las historias del cine de Godard, ¿no? Que también es como un batiburrillo de música, de imágenes, de voz en off, y a veces parece que también estás como al punto de que no estás consiguiendo entender, pero vamos, nada,
y de repente no se llega a una imagen que encima no es suya, que es de otra película y llega a una reflexión y es como tan precioso y tan ¿no? inalcanzable en plan de decir, "Joder, pero como a una persona se le puede ocurrir esto, ¿no? Uniendo música de Bach con un texto de un romántico francés con un western, ¿no? Y de repente todo eso entra en comunión y es súper bonito. Y entonces a mí digamos que es esto lo que más me gusta de la película, ¿no? Esa cosa de, a pesar de todo esto, cómo a veces consigue esos momentos de tantísima emoción y de que, no sé, que de estos que te hacen alegrarte, ¿no? De ser un ser humano y poder emocionarte con estas cosas. Pongo un aplauso en la edición de esto, por favor. Yo cuando pienso en Sans Soleil siempre me vienen lo primero que me viene a la cabeza es Vértigo y ese recorrido que hace, que uno sueña con hacerlo también, ¿no? De revisitar esos espacios. Y el otro es, por desgracia, el asesinato de la jirafa, que realmente es algo que no puedo ver. Y ya las últimas veces, como lo recuerdo y veo y sé lo que va a pasar, pues tengo que retirar la mirada, ¿no? Y no me viene a la cabeza cuando pienso en Sans Soleil ninguna frase. Bueno, algunas sí, porque ya la he visto tantas veces que me resuena, ¿no? Pero no pienso en esas frases, ¿no? Pienso en imágenes y en una sensación que tiene que ver con eso, con el contacto entre imágenes y con el contacto entre sonido e imagen, ¿no? Y, por supuesto la manera de montar y el ser percibido, la, la- la posibilidad que Marker, creo, da al espectador de percibir por qué empieza un plano donde empieza y termina donde termina, ¿no? Que creo que es la gran poesía del cine, esa idea de montaje, ¿no? El plano como verso, ¿no? Empieza aquí y acaba aquí, y es una decisión que toma el cineasta, igual que el poeta decide que el verso empieza aquí y acaba aquí, ¿no? No como en la narrativa, donde da igual donde empieza y termina una línea. Y a mí lo que me viene a la mente es eso. Y, desde luego no frases ni pasajes de lo que dice, que creo que es más importante lo que tiene de íntimo y de personal que no lo que dice exactamente, ¿no? Por muy estimulante que sea, que lo es, porque además de gran cineasta, pues era un intelectual importante, alguien que conocía bien a Roland Barthes y que había hablado y que había escrito sobre Roland Barthes y hay mucho en esta película un libro de Roland Barthes sobre Japón, que es El Imperio de los Sentidos, que fue muy importante en Occidente y, en fin, por supuesto que todo lo que dice es estimulante, pero creo que no, no es necesario para disfrutar al 100% la película el hecho de perdernos cosas sobre el texto que, bueno, no sé, yo desde luego me lo pierdo. Pero Bueno, la premisa, la idea sí es muy potente, ¿no? Tiene mucha fuerza y sí creo que ahí es una parte de la genialidad, más allá de las imágenes, ¿no? Esa cosa, bueno, que no es tampoco una cosa que haya inventado él, ¿no? El tema de la memoria como algo eh, caprichoso casi, ¿no? Esa cosa que habla, ¿no? De la realidad, ¿no? En algún momento habla de eso, ¿no? Que la imagen es casi que como que distorsiona la realidad, ¿no? En vez de y tenemos muchas veces esa idea, ¿no? De la memoria como algo fiable, ¿no? El recuerdo, ¿no? Le dice en un momento, ¿no? Que el recuerdo es no, el reverso, ¿no? lo dice bastante. Yo creo que eso son dos de las palabras que más se repiten en la película: memoria, recuerdos. Pero que es como una premisa muy, muy Por que luego se desarrolla eso, más, pero los que al Bueno, joven, la idea de memoria perdón, la idea de memoria que Marker quiere tratar, que lógicamente es el tema sobre el que gira sí, todo en la película, y no solo en esta sí. película, en la mayoría de películas de Marker y en la idea de cine de Marker. Eh, es la misma memoria de Vértigo, ¿no? Porque por eso habla de Vértigo y por eso la GT tiene tanto que ver con Vértigo y es una especie de remake de Vértigo muy, muy sui generis, ¿no? Pero es esa
idea de mm, recobrar el tiempo perdido, ¿no? Tan prustiano como esto, ¿no? Recordar el tiempo perdido de segunda oportunidad, del mismo modo que Scotty en Vértigo paga el precio de revivir a un muerto, ¿no? De hacer existir a algo que ya no existe, que es algo imposible, pero lo consigue, lo revive, pero paga con una segunda muerte, ¿no? En la GT pasa algo parecido y aquí la voz en off dice algo al final, algo así como, eh, dice, ¿cómo recordarán los que no filman, los que no fotografían, los que no graban? Y dice, ah, sí, claro, escriben la Biblia. Dice, seguramente en un futuro las cintas, porque se refiere al vídeo o al cine, ¿no? Serán los que permitirán recordar, ¿no? Hacer eso tan bello y tan imposible como es recuperar el tiempo perdido, ¿no? Que para él es lo que el cine tiene la posibilidad de hacer, ¿no? Recuperar ese tiempo perdido, aunque sea evocando fantasmas. Por eso le iba a preguntar a Pablo como host, que siempre, pues cuando arranca la película, que el espectador tiene ahí su potencial atención, que técnicamente está en su apogeo esos primeros 20 minutos, ¿no? Y y empieza con una cita, que curiosamente la cita cambia dependiendo de la versión, si es inglesa o si es la versión francesa. En la versión inglesa, Pablo, el título, o sea, no es un intertítulo, pero que sale la cita textual, no hablada, sino que está como si fuera un intertítulo en película muda, y dice: la lejanía de los países repara de alguna manera la cercanía de sus tiempos. Y Esto es una cita de Racine. era, Dice, es una cita de Racine, no es una sí, sí, frase no es de... suya, sí, sí, porque el espacio, con el tema del espacio y el tiempo que vamos saltando, es verdad que la mayoría de tiempo estamos en esa, que lo hemos comentado en Japón, esa fascinación que tiene por Japón, esos bailes folclóricos, ese museo que no sé qué tal te habrá sentado Poe sobre el Kama Sutra de los animales. Fatal. Lo digo Como porque, la jirafa, claro, para unas cosas después de somos la muy jirafa, sensibles, pero para otras cosas parece que no somos sensibles. ¿Cómo? Quiero decir que ha habido en esta película hay muchas imágenes sensibles, entonces, bueno, la jirafa es una, pero que hay algunas más. Vale, ¿quieres que hagamos una lista? No, no sé. No, no, No. bueno, pues a lo mejor no son Pues agradables, Japón, en pero Japón se ve que existe, o en África, no sé si era Japón o África eso. era Japón, era Japón. Pues, Japón, sí. por lo visto en Japón existía ese museo. Claro, además es que cuando lo que graba en Japón, ¿no? Casi todo es lo que no solemos ver de Japón, ¿no? Lo que no se suele hablar de Japón. Entonces muestra esta especie de parias de la sociedad que viven en ese barrio emborrachándose, muestra el templo de los gatos, que él mismo dice está a las afueras de Tokio, ¿sabes? Que yo hasta que vi esta película no sabía de su existencia, muestra el museo este, muestra el sintetizador este de imágenes de su amigo, no me acuerdo el nombre, pero porque por lo que se ve es una persona real y lo había inventado el de verdad, ¿no? Este que le llama La Zona en homenaje a Tarkovsky, que es como que satura tantísimo la imagen y acaba diciendo, ¿no? Como que esta es la imagen de verdad, ¿no? La única imagen, ¿no? Como que es real es esta. Entonces, yo creo que también hay una intención ahí, ¿no? Igual que se va, pues eso, al malecón de Cabo Verde a mostrar gente ahí que, claro, en ningún otro sitio seguramente hubiera salido o en Bissau con esta especie de la guerrilla y luego el golpe de estado que se produce después de que la guerrilla haya ganado, al final yo creo que también tiene un poco de eso, ¿no? De enseñar un montón de cosas que normalmente no se verían o sobre las que no se reflexionaría de esa manera. No sé, yo no sé cuál es la intención cuando vemos lo del museo de los animales. Yo lo veo como un turista que está grabando las cosas que le llaman la atención a alguien que está en Japón, porque como todos sabemos en Japón, pues es fácil sorprenderse, pues también le dedica bastante tiempo a los bailes locales, es decir, como si fuera un turista, ¿no? Yo ahí sí que lo veo
cámara en mano como si fuéramos uno de nosotros, ¿no? Incluso como graba y con el tipo de movimiento de la cámara, ¿no? Pero yo creo que esos sitios que ponen, más que como espacio, ¿no? Que incluso hace mucho esa separación, ¿no? Del espacio y el tiempo, nos está hablando son espacios casi simbólicos, ¿no? Es una cosa como, es un recuerdo casi como un estado mental, ¿no? Y por ese tren de pensamiento, lo que sea que va llevando, pues está en Japón porque está hablando de esos rituales, ¿no? Y cómo convive el pasado con lo futurista, con la tradición y todo. Yo creo que da un poco igual Japón como espacio físico, o África o lo que sea. Sí, yo comparto esta idea, Navajo, y hasta el punto de que a veces parece que lo que vemos es a alguien que está recordando, ¿no? Es como si nos adentráramos en la memoria de alguien. Es una película fragmentaria absolutamente. Salta de Japón a Cabo Verde a Guinea-Bissau, a Islandia y a donde haga falta, del mismo modo que lo hace la memoria. No como es el tiempo, que es absolutamente lineal y sin ningún tipo de desvío, ¿no? Esto no es el tiempo, esto es la memoria y la memoria es así. Por eso, claro, mi otro titular era los devaneos de la memoria, ¿no? Porque me parece que va muy por aquí, en el sentido de que de repente y sin solución de continuidad se va a otro sitio porque la memoria tiene esta forma, ¿no? Es una estructura laberíntica la de la película. Y me parece que a veces estamos viendo en directo a alguien que recuerdas, o no a alguien que recuerdas, sino los recuerdos de ese alguien. He pensado en eso al final, cuando vuelve a Islandia, ¿no? Porque la película empieza, lo primero que recuerda son tres niños en Islandia, ¿no? Y eso es como una imagen que te desencadena todo lo otro, ¿no? Una cosa te lleva a otra, y vuelve, ¿no? Y cierra otra vez con ese pensamiento inicial y al final, por lo mejor, todo eso ha sido un segundo, ¿no? En la mente de- del narrador. Y me gusta mucho la idea de tiempo recobrado, porque Tiempo recobrado es el último volumen de En busca del tiempo perdido de Proust. Y Proust, bueno, no sé si alguien aquí tiene pensado leerlo. Yo os animo, son 3000 páginas, hay que hacerlo. Decía no sé quién que hay que ver los frisos del Partenón y leer En busca del tiempo perdido y ya lo tienes todo hecho. En cualquier caso, en el último, lo que hace Proust en esas 3000 páginas es tratar de recobrar el tiempo perdido y dándose cuenta de que no es posible, hasta que se da cuenta de que la única manera que puede acercarle a recobrar ese tiempo perdido es escribiendo la novela que está escribiendo, que es La Recherche. Y yo creo que aquí hay algo parecido, ¿no? La idea de Marker es precisamente esa, ¿no? La de alguien que trata de aprender, apresar, capturar el tiempo de manera infructuosa, claro, hasta que se da cuenta que tal vez el cine o la poesía pues tengan esa capacidad, ¿no? Y de hecho, ¿no? Cuando mira su filmografía, casi cuando después de esta es ya cuando empieza con todos los documentales que has mencionado antes, ¿no? El de Kurosawa, que además va al mismo set de rodaje de Ran, que le Claro. pilla justo la famosa escena de Asalto al Castillo, se va a Tarkovsky rodando Enfermo, su Sacrificio. última película, Sacrificio, se va Alexander Medvedkin, que es bueno, solo la vida de él, bueno, ese documental es increíble, el último bolchevique, el inventor del cine-tren, que es justo después de la Revolución Soviética, un cine que montan para viajar por todo, por esa Rusia, ¿no? Y que en el mismo tren tenían equipos para grabación, sala de montaje y sala de proyección. Entonces, bueno, él mismo lo dice que fue un poco el inventor de la televisión, ¿no? Porque prácticamente eso les permitía grabar por la mañana, montar por la tarde y esa misma noche o al día siguiente ya tenían la película hecha y se la podían mostrar a la propia gente a la que habían grabado, ¿no? Entonces, Eso era un poco Valdelomar en la República, en las, ¿no? En las, ¿cómo se llamaba?
¿no? Las misiones republicanas, ¿no? Sí, la Salvando las misión distancias, pedagógica, porque sí, allí sí, sí. no iba con el tren, con el equipo de montaje y tal, pero un poco era Sí. esa idea, ¿eh? Me hizo Sí, pensar no, y en de ello, sí. hecho he leído una entrevista que Chris Marker hablaba muy bien, claro, igual era mentira, pero hablaba muy bien de la televisión. Dice, cuando estoy delante de la televisión me pongo como un esquizofrénico, sobre todo con la televisión por cable, porque pones un canal y están echando una película para televisión de mierda sobre Napoleón, pero puedes cambiar de canal y entonces está Canal Historia con un historiador de verdad que te puede explicar eso que estaban enseñando en la película y luego cambias a no sé qué, o sea que no era como una Pero, especie de carca, ¿no? Que echaba de menos, sino que le gustaba, quiero decir, que su pasión por el cine también y su pasión por las imágenes también le venía. De eso también he pensado en Valdelomar, ¿no? Con esta idea de, hostia, de cualquier avance técnico, cualquier cosa nueva merece ser estudiada y probada y ver cómo se puede hacer esto para seguir adelante, ¿no? O sea que decir, es también alguien muy adelantado, por lo menos proclive a la innovación. Y sin embargo, es verdad que esta película, sobre todo, a mí lo que me transmite es como nostalgia, ¿no? Que es muy raro porque no he estado en ninguno de estos sitios que enseña y es imposible porque los sitios que enseña ya no existen porque han pasado 40 años, ¿no? Pero ver esas imágenes de esas gentes, ese paisaje en general, todo, ¿no? De algo que encima alguien que está recordando y nos lo lee otra voz, que yo creo que eso también es interesante, que no sea él el mismo que narra, porque en otros documentales o en otros cortos sí que narra él, pero aquí elige como otra voz para que narre lo que él le cuenta, con lo cual ya hay como el mensaje, ¿no? Emisor receptor y hay como otra cosa más que todavía lo hace más fragmentario todavía. Y sí, a mí sobre todo lo que, vamos, cuando pienso en esta película lo que siento es eso, es como la nostalgia de eso, de haber, cuando recuerdas algo que has vivido y que ya no vas a poder volver ahí, ¿no? Me parece muy curioso. Bueno, a lo mejor probablemente tiene que ver con que eh, sientes nostalgia porque alguien está recordando, ¿no? Mm, Que ese tono de recuerdo, pues se transmite, ¿no? Estamos viendo recuerdos, ¿no? Es también la fascinación que tenía Marker por mm, eh, tomar prestadas, entre comillas, imágenes de televisión, de cine, y retocarlas y rehacerlas y superponerlas. Y hay una anécdota que cuenta alguien que, bueno, Marker le dijo, voy a mandar todas estas películas en VHS con clásicos americanos, entre ellos estaba Solo los ángeles tienen alas, porque era una de sus películas preferidas, y se las voy a mandar a no sé quién, a Japón me parece que era. Pero las he retocado todas. Las he retocado todas porque, bueno, hay cosas que son anacrónicas, cosas que ya no tienen sentido, y yo les he eliminado algún final que ya no tiene ningún sentido, algún happy end, tal, y el tío disfrutaba con eso, les mandaba esto y vete a saber si colaban. el cuco de Chris Marker. Pues vamos a irnos. Melanie está muy busy con su máster, con lo cual no tenemos Mel Raid, Pablo. Lo que vamos a tener va a ser nuestras secuencias favoritas. Tout le folklore du rêve y est tellement à sa place que le lendemain, réveillé, je m'aperçois que je continue de chercher dans le dédale des sous-sols la présence dérobée la nuit précédente. Je commence à me demander si ces rêves sont bien à moi, ou s'ils font partie d'un ensemble, d'un gigantesque rêve collectif, dont la ville tout entière serait la projection. Il suffirait peut-être de décrocher un des téléphones qui traînent partout pour entendre une voix familière, ou un cœur qui bat comme à la fin des Visiteurs du soir. Pues empiezo contigo, Navajo. Espero que la tengas. Yo creo que sí, la tienes. Hombre, aquí puedes muchas, pero me he guiado, me he dejado guiar por, yo creo, lo que pide la película, ¿no? Por la impresión, no he querido hacer análisis de plano y nada. A mí, una de las imágenes que me ha llamado la atención, o grupos de imágenes, es la parte en la que habla de las mujeres africanas, ¿no? Y esa mirada, cuando habla de la mirada, cómo
cómo no va a mirar, ¿no? Cómo le pide a alguien que no mire a la cámara, ¿no? Cuando lo está grabando así. Y habla también un poco de, de- de cómo en las mujeres hay una cierta indestructibilidad, ¿no? Que creo que dice que el hombre, ¿no? El hombre busca destruirla, ¿no? Así de algún modo. Y hay una, no sé si indestructibilidad, pero hay como una cierta solemnidad, ¿no? En la mirada de esas mujeres y una serenidad, no sé, y me ha, me ha llegado mucho, ¿no? Me ha sugerido un montón de sensaciones las miradas de esas mujeres de Cabo Verde y de Guinea. Pero yo creo que es lo contrario, ¿no? Yo creo que él sí les pedía que mirase a la cámara. Sí, no que le pidiera, es que no sé no sé no sé cómo lo verbaliza, ¿no? Que no que le dijera que es que dice algo así como cómo evitar que ellas miraran a la cámara, pero no porque quisiera que no miraran. Sí. Es que no sé exactamente En el la texto reflexión cómo la o en hacía off, ¿no? Sí, me acuerdo que había una reflexión en ese, que decía en ese en ese tono. sentido, pero sí, ¿no? Hablando de la atracción, ¿no? De la cámara y la imagen, ¿no? En toda esa movida que Y cuando se congela el frame, sale una madre con su hija, ¿no? Creo que es la Mm. primera vez que salen las mujeres. Cuando vi esa imagen fue cuando dije, mira, creo que esta va a ser mi escena. Luego vuelve otra vez es que vuelve a y pasar lo que aquí en Cineforum una vez hemos llamado la paradiña. Le gusta mucho, Sí, Pablo, esas paradiñas que hace. mm, que tú ya sabes lo que yo diría, mi rollerball sí, igualito. igualito para mí, pero hace mucho esa paradiña, hace plin. Y digo yo, Sí, pero uy, además es ¿y esto sobre todo por al qué? principio, luego se olvida un poco, pero al principio sí que tiene un par de momentos, ¿no? No sé si serán madre e hija o, bueno, con estas dos mujeres en Cabo Verde. Luego cuando está en el bar este de Japón de los desheredados, que dice que les invita a cerveza y se ponen todos muy contentos, también coge a un señor, ¿no? Que además es como un plano que eso que tampoco está como pensado para pararse o que ningún otro director no diría, pues lo paro aquí, porque simplemente cuando está moviendo la cámara, está haciéndose un barrido y de repente pilla un señor de la barra y lo para ahí un momento. Y luego creo que lo vuelve a hacer, ahora no me acuerdo cuándo, pero sí, sí, es muy curioso. Wow. Am, Los gaticos sí, van a sí. ser tu escena favorita, los gaticos. Muy de acuerdo con lo de Navajo, creo que hay como unos planos de las mujeres africanas mirando a cámara increíbles. Pero yo me quedo, pues mira, tenía dos grupos de imágenes, creo que me permitiréis eh, elegir los dos. Hombre, Ya como sabéis que a mí siempre, me gusta, Paul. ya sabéis que a mí me gusta mucho, pero si aquí hay 5.000 imágenes, podemos regalarnos, no hay mal rey, va, No, hombre, sí, sed generosos. por Em, supuesto. Me gusta mucho, ya sabéis, las imágenes urbanas, los documentales urbanos. Y por supuesto, ya sabéis que soy un forofo de Japón. Así que, pues, yo ya con las imágenes de Tokio tiraba millas, ¿no? Y en particular me gusta, me llamó mucho la atención un primer momento donde hay una sucesión de imágenes muy rápidas de Tokio en la que aparecen gatos, pero no estos Pour enseigner la gatetes bonté aux de la enfants. suerte, sino gatos de verdad, Ces joies simples du ¿no? retour au Hay, pays, hay un au momento foyer, ahí à la que se maison está un buen familiale qu'il rato ignorait. con esas imágenes de la calle y de los gatos de Japón y tal, pero que además es un momento donde se calla la voz. Y era como, Por fin. vale, bien, me va bien este momento de lo que ya estaba haciendo, de dejarme llevar con las imágenes, pero de frenar un momento, coger aire para luego continuar, ¿no? Pero ese era como mi momento favorito que había elegido, pero es que luego, otro momento que vuelvo a Japón, me encantó otro momento sin palabras donde él filma a los durmientes en el metro, en el tren, y va intercalando las imágenes, ¿no? De todo tipo, entiendo que de películas, algunas imágenes fascinantes de yokais y tal,
y ese momento me encantó, ¿no? No sé, de estar ahí enseñando lo que soñaba la gente, ¿no? O lo que podía estar soñando la gente o recordando mientras tenía los ojos cerrados o ese momento me encantó. Profesor. Bueno, pues a mí como Pou ha dicho dos, me la ha pisado. Me ha pisado. La segunda ¡Ay! era la mía, así que Comparto. aparte de esa, y de hecho me Extiende, ha pisado extiende, otra. amplía, amplía. Oh, No, no, sí, es eso. Yo incluso, aparte de que son los posibles sueños de la gente, es que incluso hay algún parecido entre algún personaje de esas películas que parecen de terror, ¿no? Muchas de ellas, o sí, sí, hay algún sí, de personaje como artes. fantástico y tal, y hay algún parecido con la persona que automáticamente viene después de ese plano, ¿no? Me parece fascinante. Sobre la otra que tenía, era la que ha comentado Navajo, eh, que creo que tiene mucha resonancia con GT. La GT, para quien no la haya visto, eh, es un tipo que trata de recuperar un recuerdo, la imagen de una mujer cuando él era un niño en el aeropuerto, y toda la película está hecha a partir de fotografías montadas una detrás de la otra, y hay un solo momento en el que hay un movimiento que es un pestañeo, curiosamente, y un pestañeo de esa mujer. Y aquí es ese momento mágico del que hablaba Navajo, en el que él dice algo así, la voz en off, dice algo así como que no les pedí, como en la escuela de cine, que no miraran a la cámara, o sí que se lo pedí, algo así, pero al final sí que les dije, entonces miraron a un punto ambiguo hasta que al final sí que hicimos ese contacto, ¿no? El contacto de no sé qué palabra utilizas, si la insinuación o bueno, cuando estás, pasa algo, ¿no? Cuando ves a algo, miras a alguien, ese alguien te mira, y esa mirada es absolutamente maravillosa. O sea que repito las dos, la de Poe y la de Navajo. Y que añade, ¿no? Lo de que esa mirada, cuando nos miramos de verdad, que duró un 24avo, ¿no? Lo mismo que un Sí, fotógrafo. eso es, sí, Vuelve otra vez al totalmente. final y que le dice, y mi amigo, el de la zona, consigue pararla, ¿no? Y lo para, ¿no? Y de la... De la dame du marché de Praia, qui ne durait que le temps Vuelve d'une mucho a nuit. eso. Y aura-t-il un jour une Pues dernière lettre? yo como no estoy tan fascinado, pues la verdad es que me ha pasado algo que nunca me había pasado, que es, no voy a elegir ninguna escena que me haya fascinado, simplemente la escena que me retumba en la cabeza y no me apetece, la verdad, que se me haya quedado, que es curiosamente lo que el profesor ha comentado, lo de la jirafa. Ah, empieza la secuencia con un corte, con un frame, con un plano de otra película, de una película oriental, en la cual se ve una especie de, no sé si es un samurái disparando, y entonces vemos el impacto y entonces nos vemos la jirafa, que no es de ninguna película, entiendo que es sí, entiendo que debe de ser no voy a decir un safari, porque vemos como al final la rematan, ¿no? Y me llama la atención, pensaba, eso es montaje, ¿no? Los broches los dos, claro, le atraviesa el cuello y ya está saliendo la sangre, ¿no? Y, y eso es algo que, bueno, me retumba y todavía y no recuerdo absolutamente nada de la voz en off ni del porqué de esa secuencia, ¿no? Entiendo que Pablo. no fue entiendo que no fue una cosa que cogieron a una jirafa para matarla, ¿no? Sí, creo que cogería imágenes de archivo de... Sí, 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 cogió. Sí, sí, sí. Está claro que eso no es en un safari, como cuando estaba en Japón. Pues es que te vas a enfadar, pero la escena que iba a decirte me la ha pisado Navajo y me la ha pisado el profesor. Que O sea, sí que hoy yo puedo os decir estáis. O sea, hoy que Era hay pisotones. tanto, todos pisáis de todos. que Hombre, yo sí que Pablo, puedo decir que a mí me gusta mucho más digamos que es la primera parte de esas dos que están tan separadas dentro de la película,
que es la de cuando para la imagen sobre esa mujer y esa niña en Cabo Verde, y es ahí cuando dice lo de la voz en off, que dice algo así como: nunca he entendido por qué en las escuelas de cine siempre les dicen que nunca miren a cámara o algo así. Y entonces Sí. es ahí cuando ya lleva varios planos de gente mirando, ¿no? Y entonces miran esa niña y esa mujer y lo congela ahí un momento. Franchement, a-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on l'enseigne dans les écoles de cinéma, de ne pas regarder la caméra? Y no sé, es un poco para mí porque resuena que dentro de, ¿no?, de todo este aparato que puede ser complicado, que a veces es muy denso y tal, en el fondo también hay como una humanidad y una especie, ¿no?, de conexión, y diría casi global, ¿no?, a nivel de especie humana que me parece también, no sé, me parece un manifiesto preciosísimo, y simplemente parando esa imagen sobre la mirada de esas dos mujeres con las que, claro, ni conoces, ni te ha contado su historia, ni sabes cómo se llaman, no sabes absolutamente nada, pero simplemente la fuerza, ¿no?, de una persona o dos en este caso mirando a cámara, a mí me parece, no sé, desde la primera vez que la vi se ha quedado conmigo y me parece impresionante. Pero que conste que te la habían ya pisado, Pablo. Sí, a ver, podría decir muchas más, pero bueno, que me apetecía Hombre, decir eso. una que has repetido mucho, que yo pensaba que iba a ser por ahí, que te hace mucha gracia, es cuando están bebiendo, están ahí los japos ahí bebiendo sake y están ahí, ¿entiendes? Descontrolados. Que por cierto, parece que es real que en un barrio de la Yakuza en Tokio se montaron un bar al que le pusieron de nombre la Yete. Vaya, este dato, si no lo dices, madre mía, Pablo, el profesor ya tiene deberes. O sea, tiene que Sí, anotarse, Pau, en la ruta que le estás haciendo, No, dice yo desde luego sitios. lo que sí tengo claro es que me voy a comprar un gato como el que tiene Poe detrás. Me acuerdo de Chris Marker. Ese gato sí lo quiero sin, pero vamos, sin lugar a dudas. Luego se pues no sé si olvidará. este bar está en la Sí, zona en ¿dónde aquella está? zona que rodó Wim Wenders en su película. Y es que de hecho Tokyo lo que Ga- lo he leído menciona que Wim Wenders sale de ese bar y Sí, dicen que que se se llama. pilla a Sí. Chris Marker bebiendo allí. No sé ya hasta qué punto es verdad o no, porque el documental que hizo Bender sobre Ozu, que es en el que sale esto, no me acuerdo exactamente, pero dicen que sí que le pilló ahí. Ahora no me acuerdo. Sí, Igual ya es como vale, vale. demasiada casualidad, ¿no? Pero, y bueno, y aunque sea mentira, solo, quiero decirlo, aunque no exista, que para mí Non è existe, vero, ben porque trovato, ¿no? algo. Exacto. No, no, es un bar que existe, está en el distrito de Kabukicho, que es el distrito de las zonas de fiesta, las zonas un poco más kinkies, los teatros, y en esa zona hay una serie de 4 o 5 callejones que se llama Golden Gate, que es donde Wim Wenders, bueno, creo que estuvo por ahí rodando, y es una zona donde todos son bares muy pequeñitos, en algunos de los cuales no se puede entrar porque no dejan entrar a guiris, pero uno de estos bares es la GT, sí, sí. O sea, Lotar, lo tienes a Vaya, huevo para vaya tomarte que una voy. cerveza allí y A ver enviarte si se puede un... entrar, porque no tampoco. ¿Cómo has dicho que se Ah, llama? bueno, se llama la GT. No, la zona esa de Ah, todo. la zona se llama Golden Guy. Es que vi una película que se llama Ravens, que es sobre un fotógrafo coreano, lo estoy buscando, perdón, japonés, que se llamaba eh, Masahisa Fukase. Si os interesa la fotografía, buscarlo. Y también tiene un montón pasan cosas importantes en su vida relacionadas con un barecillo de estos y es como con una escalerita hacia arriba, súper pequeño. Y es que he caído ahora mismo. Y son Entonces, como callejones con casitas de 2 plantas y entonces algunos tienen un bar abajo y otro bar arriba y son microbares realmente. O sea, hay algunos en los que caben 3 personas. En este Layete no sé porque creo que no, yo no lo vi. O estaba cerrado cuando pasé.
Pues en Cineforum también somos trotamundos. El guía turístico, nuestro experto en Japón, a falta de Oriental Paradiso. A ver si el profesor nos manda el selfie cuando esté en Japón y diga, ¡pam! ¡Oh! Conseguido. Seguro, Check, seguro. Pues, checkpoint. Conseguido, me han dejado pasar y con el gato así. con el Hombre, gato. ya de ir al templo de los gatos. Tienes que ir al templo de los gatos. ¿Tú has estado en el Templo de los Gatos, Pou? Yo creo que no, ¿Tú crees pero que no no? estoy seguro. Bueno. Hablemos del sonido. Llama, porque claro, estamos hablando ahí de la voz en off, pero es el tema de los sonidos. Hay como una sensación que le va muy bien a esa idea de la memoria fragmentada, ¿no? Que comentábamos, porque es como que hay una pista, pero luego se superpone y está mezclada con como unas cacofonías, no cacofonías, es un sonido muy hay algo como de ruido sonoro y también como de eco, ¿no, Pablo? Que o sea, no hay un sonido. Pocas veces tenemos el sonido directo, como pasa cuando están en Japón, por ejemplo, con los bailes y tal, pero luego la mayoría de tiempo hay, hay Y de hay hecho, es que por lo que he leído, sí, claro, como todo en este programa, no me atrevo a decir que fue, si fue así o no, pero la cámara no tenía sonido directo y sí que grababa además con una grabadora, pero que no estaba sincronizada con la imagen. Entonces yo creo que por eso obtiene también como esa especie de, ¿no? De que no va coordinada esa imagen y el sonido y que además le da todavía, yo creo, más ese aura o ese sentimiento de recuerdo, ¿no? Porque cuando recuerdas a veces pues recuerdas un momento, pero tampoco te acuerdas del ruido que había o te acuerdas de un sonido y eso te lleva a algo que viste, ¿no? Entonces me parece que todavía juega más por eso, en ese contexto y sí que el título viene de una música, de una composición, a que era el autor, no me acuerdo, lo estaba buscando ahora, pero que tiene como título el título que luego cogió Chris Marker para la película, que es Sans Soleil, que es así, esta no, música de De Mussorgsky. sintetizador. era Mussorgsky, ¿no? Eso, Mussorgsky. Pero lo que digo es que en la edición, en postproducción, yo creo que ha metido, hay otra pista de audio que distorsiona, Hay una especie de hay un zumbido, uf, rumor, ¿no? hay Algo, algo, sí, como de ruido de metro, ruido de vacío, de silencio, no sé, es algo extraño. Es como algo monótono, ¿no? Monocorde, como que está en muchos momentos de la película, sí. Que da una sensación como de irrealidad, ¿no? Sí, De algo fuera de la dimensión espacio-temporal de la nuestra, por lo menos. sí, Powell decía que iba en Japón como tú, decía que no era ni un Wallman, que era anterior a lo que había antes de que saliera el Wallman, grabando. Por un lado y la cámara 16 por otro, ¿entiendes? Mm, Yo te veo, haciéndolo. sí, podría. Vamos. un video ensayo Con de la Pop foto, en Japón. con las fotos ya hago. Solo falta también hacer vídeo. No, pero Bueno, ese sí que hay algo como de sonido, de ese sonido así como turbio que decís, ¿no? Que un poco es como, bueno, meterse en la cabeza de alguien, porque en el fondo está hablando como de la memoria, ¿no? Todas estas cartas con los recuerdos de este personaje, un poco las sensaciones de estar en una cabeza recordando, ¿no? Y pues tiene toda la pinta de que en nuestra cabeza los recuerdos resuenan, ¿no? No he estado nunca dentro de una cabeza para saber cómo suena, pero me parece factible que dentro de una cabeza, mientras que se van moviendo las neuronas para desarchivar los recuerdos y volverlos a archivar y modificarlos, porque ya sabemos que eso pasa, ¿no? Pues hay ese ruido, ¿no? Y hay esos sonidos sintetizados tan ochenteros que hay en algún momento de la película también, ¿no?
que son molones. Pues sabremos lo del sintetizador, Pablo. Hay un momento en la película que lo utiliza bastante, esa distorsión del sintetizador visual, como él lo llamaría, ¿entiendes? En el cual pues vemos como esos mapas de calor. Et puis le voyage à son tour est entré dans la zone. Y es verdad que esto me recordaba, Paul lo ha dicho, a Godard, lo habíamos traído en su película. ¿Cuál era la película que trajimos? Pues trajimos dos. El del Testimonios del Amor, ¿cómo era? Eloge del amor, elogio del amor. El elogio del amor. Esto, Pablo, Bueno, pues a ver, yo sé prácticamente lo mismo que cuenta él en la película, ¿no? Que es un invento de un amigo suyo que le llama sintetizador de imágenes, si no me acuerdo, y que eso llega a algo así como una reflexión de si la imagen si la imagen real ya no nos puede explicar la realidad, esta es la única imagen real que nos queda, o algo así. Es eso, esa imagen ultra saturada que parece casi en negativo, pero con color, que solo se adivina a veces un poco el contorno, ¿no? sí. De los objetos o de las personas, y que además curiosamente le llama la zona en homenaje a Tarkovsky, ¿no? Que era ese sitio en Stalker que una vez entrabas podías, ¿no? Se supone que llegabas a un lugar donde se te concedía lo que más desearas y era también como un lugar que escapaba un poco a las leyes de la física y entonces me parece muy curioso, ¿no? Que justo con algo que, quiero decir, sin verlo, sin reflexionarlo antes, podrías decir que es algo que mancha la imagen o que la oculta o que no la hace completamente legible, sin embargo aquí le consigue dar otro significado y no como que reflexiona un poco de si las imágenes del pasado no nos han ayudado o no nos han conseguido explicar la realidad para ser mejores, para cambiar las cosas y demás, pues esta es la única opción que nos queda para entender el mundo tal y como es. En realidad es un videoartista japonés el que hace esas historias, pero creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Porque si Marker nos está diciendo probablemente que el cine eh, tiene la capacidad de, como diría Tarkovsky, esculpir el tiempo y pararlo, detenerlo. Y la memoria es la gran fabricante de recuerdos y los manufacturamos a nuestro gusto y según nos conviene, ya lo sabemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar esas imágenes, esa memoria y rehacerlas a nuestro gusto y a nuestro antojo, ¿no? Creo que tiene sentido, es coherente. Y honesto, ¿no? Hay algo de honestidad y de sinceridad. Claro. Por darle crédito al inventor es Hayao Yamaneko, que quede su nombre también. Y sabemos que existe, ¿eh? No, no es el propio Marker que está creándose un alter ego inventado. Ah, No, este Ah, este existe. No, Existe, por lo que leí existe. existe. Este existe, es el único. ok. Sí, sí. Pues qué absurdo sería hablar hoy del final, ¿no? Mm, No habéis entiendo. entendido, por el final ya se entiende la película, ¿no? ¿No os ha pasado que ya cuando acaba ya dices, ¿Cuál es el último plano? Ahora no lo yo, recuerdo. yo tampoco. Ah, las Puede que sea casas de como, Islandia hundidas, no, ¿no? no, eso es cuando salió del volcán, mm, luego vuelve a los, bueno, no me acuerdo. No sale como mm. una especie como si fuera el mar en el atardecer y la voz en off diciendo, me prometió que me enviaría más cartas o Será queda la a la última espera carta. de que me llegue, sí, algo así. Puede ser. Pero eso tampoco me acuerdo exactamente del final. Creo que Bueno, también vuelve a haber un bate, claro, es que es como toda la película, ¿no? Vuelve a haber un poco Sí, mix con esas el final imágenes tan chulas es, también del faro en medio del desierto. Dice que, claro, te parece una locura ver un faro hasta que te fijas bien en el horizonte y ves que el mar, las sí. olas rompiendo en el propio desierto. Sur la lisière du sable du No Sahara. sé, es que no sé, es tan bonito que decir, aunque no lo entiendas, esas imágenes y esa sensación, el perro, esos perros corriendo por la orilla, es que es tan impresionante. Mira, lo estoy viendo. El último plano Je suis tombé es bien en la dessus quand j'ai zona, fini mon los film. emus,
Y la cara y lo último es la cara de lo que hemos hablado, ¿no? De la mujer cuando dice, mi amigo allá o tal Ah, me dijo que pudo captar ese fotograma, ¿no? De justo cuando la mirada eh, mira la cámara directamente. Y antes de entrar a la zona, el último plano es el gatete que quiere Lothar, así con la que entonces aparece la tecla del sintetizador, bueno, la aguja esa que pone, y entonces ya pasamos a las imágenes estas, al gatete como distorsionado y luego ya a lo que explica, a lo que explican abajo. Sí, sí. Pues el gatete ahí diciendo adiós. Mm, Y el último plano es la clavija de la zona que se desconecta. Y ahí vamos sí, a negro. ese es el último plano. Sí. Mira, para la edición me lo apunto. Pues para la edición, clean, ese es el último plano. Nos desconectamos, nos vamos, ya está. 1 hora, 3 minutos de Chris Marker. Nosotros llevamos más. Estamos ya casi en las 2 horas. Pues qué Pablo, rápido. sí, te ha ido, sí, ha sido un programa muy fragmentado, no recuerdas ni cómo empezó, sí, ha ido Sí, bueno, rápido. que habías dicho que te había entusiasmado, ¿no? O algo así, creo recordar. Pues mira, Ahí, ahí. la fragmentación igual no es tanta, tenemos que seguir haciendo más programas. Ahora, cuando nos vayamos a las notas, pues podrás recordar bien o podrás recordar mal. Abajo, nos vamos a ir a las notas, ¿eh? Lo digo por el titular, al final lo dijiste, ¿no? Sí, ya lo Sí, dijiste. Vale, vale. Pues si quieres decirlo antes de las notas, ya no me acuerdo. porque pues vámonos a las notas finales. Bueno, yo lo digo, empiezo. Yo ya he dicho, ¿no? Que la he visto un poco a tranca y barrancas, ¿no? Parando, papá, ponme, saca los disfraces del armario, papá, tengo hambre. Algún otro papuchi ha recomendado que es una buena manera de ver la Sí, sí. película. ¿Eh? Recordemos que en este programa hay 2 papuchis. Pero bueno, he visto comparadiñas ahí y por lo que recordaba y tal, me parece una genialidad en el sentido de que va más allá que va más allá de una simple película, sugiere, suscita, ¿no? Te hace reflexionar. Tiene mil capas, lo hemos comentado, ¿no? Se podría ver mil veces para intentar sacarle todo el jugo, a pesar de que sea más una experiencia que para sacarle jugo como experiencia, ¿no? Más que como análisis en sí. Y, y creo que tiene esa parte bonita del cine como un arte, ¿no? Como una cosa que nos puede elevar en cierto modo o hacer caer, depende de quién la vea. Pero, pero le voy a dar un 9 y lo dejo ahí por si cuando la vea más le saco más y me sube al 10 o me baja al 6, pero un 9. La bajo desde Málaga con amor. Un 9. Profesor. Pues bueno, la verdad es que me parece una película absolutamente maravillosa, en todos los sentidos, tanto por la idea de montaje que hay, es de esos cineastas que entiende que en el montaje está, el montaje ya sea interno o externo, en este caso en la sala de montaje, ¿no?
que entiende que ahí está la clave, que el lenguaje cinematográfico pasa por ahí, que tiene que ver más con la poesía que con la narrativa y con el contar una historia. Eh, es de las películas que más me emocionan cuando las veo, am, que más me han captado desde que la vi hace mucho tiempo y que me sigue pinchando cada vez que la veo y le pongo un fuera de categoría. Se había desconectado el internet del profesor y nos habíamos quedado en vilo diciendo ¡pam! Parece ni a ¿No propósito se me oye? y ha saltado y de repente ha Sí, vuelto el sí. profesor Así fuera y de categoría. Joder. se ha oído categoría. O sea, con lo cual entendemos que es un Fuera de fuera de categoría, sí, categoría. sí, sí. Horse category. Y el profesor lo repite, just in case. Pues Pablo, yo lo voy a sentir mucho, pero no, ni a mí, el profesor lo ha pinchado, para mí me ha pinchado, pero no me ha salido sangre. El montaje yo tampoco lo he visto, esa poética densa, tan densa ha sido que me ha nublado. La voz en off, que tantas veces decimos que para qué, pues yo me la seguía preguntando, en plan, es que yo no podía estar ni con una cosa ni con la otra y encima no iban ni sincronizadas y era como, ¿entiendes? Y la cabeza me iba doliendo más y era algo que no, ni en Blu-ray, ni copia perfecta, ni pantalla grande, eh, conociendo la GT, sabiendo a lo que iba, o sea, que no es algo que me haya pillado por sorpresa, pero es que ha sido algo que, pues que va a ser que conmigo el señor Chris Marker, esa subjetividad suya, no sé, es que no he podido disfrutarla, no he sentido ninguna emoción, ni racional ni emocional, con lo cual, Pablo, yo me lo pierdo seguramente, pero mi nota subjetiva es un 4. ¡Oh! Ya he puesto el Pues Grinch, que soy yo, en el medio, y entonces acabáis vosotros. yo no sabía, no, en el medio voy a estar yo, creo. Yo no sabía lo que venía porque había visto la GT, bueno, pues, no sabía, mediante comillas, pero bueno, había visto la GT un par de veces y luego vi antes Memorias del Bolchevique, ¿no? ¿Cómo es la de El último el bolchevique. eso, el último bolchevique, que es, yo creo que sí que es un poco más documental que esta, aunque también es un Mm. documental muy sui generis, ¿no? Pero creo que sí que es un poco más como documental, donde hay entrevistas con gente que habla de él y tal, y con las imágenes del archivo y todo eso. O sea que no sabía dónde me metía, no sabía que esto no era un documental más al uso, no sabía que esto era un ejercicio de reflexión visual, poético, filosófica, no lo sabía. Y un poco, bueno, la sensación ha sido esa, ya lo he comentado, es que al final es inevitable que cuando hay una voz que dice algo la intentes escuchar y cuando tienes que leer los subtítulos los tengas que leer. Y bueno, ya os he comentado esa sensación de no poder procesarlo todo, aunque ya entiendo que no hace falta procesarlo todo, pero bueno, ya entendéis lo que quiero decir. Por otra parte, sí que me ha encantado toda la parte visual de la película y el tono poético ese que tiene. Yo a mí sí que, a diferencia de lo que le ha pasado a Ricardo, pues yo ahí sí que he conectado más. Así que yo le voy a poner una nota intermedia, no tan entusiasta como los dos que han puesto el sobresaliente fuera de categoría, ni tan negativa como la de Ricardo, ni mucho menos. Yo le pondré un 7,5 con derecho a revisión, por supuesto, es que nunca una película como esta, y derecho a bucear en las capas. A ver si me cae de regalo el pack de Criterion, como hace, como hace con las películas que no le gusta, que me las endiña todo esto. A ver si me llevo un pack de Chris Marker.
Sí. Igual te la Igual vuelves. te lo mandará, pero sin el disco de la Yeti, que ese se lo quedará él y te lo mandará él. Ah, claro, i- i- claro. Igual te la vuelves a ver como ha hecho Navajo dentro de otros 20 años. Sí, no, sí, sí. No, Claro, no sé claro. cuándo. Sí, sí, ya te lo digo yo cuando. Pablo, tú A ver, cierras, es tu pues bebé. habiéndolo traído yo, supongo que os imagináis, ¿no? Lo que voy a No, decir. no, ha pasado muchas veces. A veces el host, de momento aquí Para mí, hay un fuera de categoría ya. sí, para mí, pues eso es una película que me fascina, que obviamente no entiendo muchas cosas, o igual ninguna puede ser, pero ni lo pretendo. Me parece que, no sé, estas cosas siempre que se dicen, ¿no? Como fue el primero que hizo esto, pero no sé si existe una película como esta, ¿no? O alguna que se le parezca en su interés, en su forma de contar, en lo que pretende transmitir, en los sentimientos que por lo menos se reflejan en mí, ¿no? Cuando la veo. Así que solo me quedan darle las gracias a Chris Marker por existir y por haber hecho esta película. Y mi nota es un 10 también, como, vamos, como sin derecho a revisión, porque ya se queda con el 10 para siempre. Pues un emotivo Pablo me da un 10 dándole las gracias. Esto creo que es la primera vez que pasa en Cineforum a un director por existir, por hacerte tan feliz. Ah, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a ver cuál es la película que vamos a elegir para la semana que viene, cuando cambiamos los cromas, cuando cambiamos el tono y cuando pues el señor Poe nos tiene que recordar quién es el posible, en el orden, que nosotros sí que seguimos un orden no fragmentado. mm, Poe, ¿quién es el host? Bueno, hay elipsis a veces, ¿eh? Sí, sí, saltos. Hay un montaje disruptivo a lo Godard al final de la escapada. Hay espantadas, hay pilladas en fuera de juego, hay peticiones de aplazamiento porque no se han hecho los deberes, pero hoy no va a haber nada de eso. Hay un host listo, preparado y comprometido ¿Ah, que sí? es... sí, ¿qué pasa? ¿Te sorprende o qué? ¿Te Claro, claro que sorprende le que... sorprende. Sí. Claro, no, no extraña. Sí, es un ¿Quién? host comprometido que es el señor, bueno, si se lo permiten sus deberes como padre, el señor Navajo de Ockham. Ah, vale, vale. Ese es. Pues sí. Y tenía la película muy, muy clara toda la semana, pero voy a cambiar a última hora. Es lo que pasa. Ostras, Es que es verdad, es que es lo que pasa. Tienes Volantazo. un, tienes unos feelings cuando se pegan esos. Pero Bueno, ¿por qué? tú ¿Y por pediste ese qué? aplazamiento, claro, tú lo pediste. Ahora, Traía una cosa muy extraña que Bien. eh, no sé, pero no sé, creo que la voy a dejar para más adelante porque creo que no la va a traer nadie más. La voy a guardar ahí una as en la manga. No te la van a pisar esa, ¿no? Esa no creo que me la pise nadie. Si me la pisan, bueno, tampoco sería un problema. Pero me ha entrado ganas de ver una película que ya. Y la película que iba a coger era de este siglo, ¿no? Pero creo que nos vamos a ir más al pasado, ¿no? Eh, haciendo homenaje aquí a Chris Marker, ¿no? A la no linealidad de los programas. Y es una de esas, no voy a arriesgar nada. De arriesgar mucho voy a pasar a no arriesgar nada y vamos a ir a un clásico y creo que hay que ir tachando de la lista. Eh, creo que no ha venido. eso te iba a decir Y yo, el director no ha venido. no, creo que no ha venido, sí. No lo he comprobado en el canal, pero he mirado su filmografía y no me suena que haya venido. Y ya está, no voy a poner no voy a dejar la incógnita más en el aire. ¿A qué año, Fácil. a qué año nos vamos? Al 62, si no me equivoco. Buen año, buen Fácil, año. fácil, rápido y previsible. Robert Mulligan,
matar a un ruiseñor. Oh, Que no ha venido, ¿no? Creo. Pues no ha venido. Robert Mulligan no ha venido al canal y, como dices tú, molt bé. película Robert Mulligan superconocida. junto a Pakula de la producción, ¿no? Creo. Y ya está, no, una ¿Y cuál era la filmografía que muy... ibas a traer? Es que me la voy a No, guardar. esa que no la diga. No, hombre, Ah, pero no es de Xavi. Mulligan también. No. Era Ah, una vale, yo había película entendido de... que era del mismo director. No. Ah. Era una película de 2020 y algo y es que no sé, es una cosa muy peculiar. Vale, Que vale. ya vendrá. Pues matar a un ruiseñor. ¿Qué pasa, yo Pablo? solo quiero Ojo. añadir, yo espero, sobre todo deseo estar, pero es que el domingo Uy. que viene son las elecciones Oh, autonómicas aquí en Aragón Esto es y me ha verdad. tocado ser vocal Anda. suplente. Uy, pues Bueno, eso no. puede... Entonces, Pero Qué eso, suerte. Participar rezando para que el titular en la venga. fiesta de la democracia. pero ¿a qué hora terminas? Eso termina pronto, ¿no? Pues esas cosas. Yo creo que No, no. termina pronto. Los colegios se cerrarán a las 8 y entonces hay que hacer todo el recuento, Antes esperar de a que no las haya 10 no ningún estás en casa. lumbri que se haya equivocado, Ah, que no haya ningún interventor de Vox dando por que son unos gilipollas y estén ahí poniendo pegas, es que pueden pasar mil cosas. Claro. hombre, Claro, no. O sea, A ver, yo lo digo, a yo las digo lo de 9, deseo porque eso, soy suplente. Entonces, ojo, que es supuestamente, suplente. claro, Vale, supuestamente, bueno, estás pero en el banquillo. El vocal el Hay mucho titular estará listo, hay mucho buscando. listo que se encuentra mal ese día. claro. He Entonces pasado eso, mala noche. Bueno, entonces vamos. eso, por eso digo que deseo que venga el titular y yo me Sí, pueda sí, o irme sea, a casa a las 8 de la mañana. Pero claro, que está esa cosa. Entonces, bueno, pues a ver qué. pero tú ponte los auriculares y te tienes que quedar y te conectas igualmente desde la mesa. Sí, claro, sí. Que eres suplente, Pablo. O sea, ya pondremos aquí un par de velas. Que sí, que no eres titular. Bueno, pues Bueno, qué bien. Abajo, qué bien. Atticus matar Finch. a un Atticus ruiseñor. Ya tenemos programa Esta que hemos conversación pasado ya y el tiene que un va a venir. objeto. Mil gracias por estar otro domingo más. Muchas gracias a los seguidores. Seguimos en Cineforum. Más cine. Abajo. Que vaya bien. Buena semana a todos. Buena semana. Oye, no está en plataformas, creo. Yo la tengo, imagino que muchos la tendréis, la mayoría, y si no, pues la buscamos. No hay problema. Nos vamos. Muy bien. Venga, que vaya bien, hasta luego. Adiós, Pablo Márquez.